Muy bien, muy buenos días con todos, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo, es un placer estar con ustedes una vez más por este medio. Me contenta verlos. Voy a iniciar la clase tomando la lista de asistencia. Kevin Calvachi. Kevin, ¿por qué no asistió a la clase anterior? Presente. Me fui lingüista, profe. Ah, verdad, sí. Andy me dijo. Andy Herrera no está. Marcos no contesta. Sebastián Castro no está. Y está entrando. Roberto Suárez, no es Roberto, No estoy, sí estoy. sí está, muy bien. Profe, Roberto no asistió a la clase anterior, ¿no, Roberto? es que Antonio hubo Hansen, problema de técnica, fallo. Antonia Presente, profe. y Doménica Pasmini. Presente, profe. Muy bien. Andy, ¿ya está presente? Andy Herrera Presente, profe. y Alejandro, Sebastián Castro, Ausente. Yo no. Muy bien, las notas del quinto bloque ya están en la plataforma para que por favor revisen, ¿sí? Ya están con sus respectivas notas finales. Hay algunos estudiantes reprobados porque no me entregaron todas las actividades. Hay estudiantes con notas bajas, ¿por qué? Porque no me entregaron las actividades. Entonces, los que tengan dudas con respecto a las notas, por favor me informan para informarle cuáles fueron las actividades que no entregaron y por qué la nota, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Voy a compartir pantalla, por favor estar atentos. ¿Observan la pantalla? ¿Ya observan la pantalla? No, profe, solo vemos blanco. ¿Los demás? Sí, profe. Yo ya observo. Ay, yo igual. Andy. Ahora sí, profe. Ya. Muy bien. La clase del día de hoy, la clase número 20, veremos lo que son las líneas y puntos notables en un triángulo. Las líneas y los puntos notables de un triángulo o en un triángulo, ¿sí? Bueno, las instrucciones que deben de seguir, solo voy a resaltar que deben de mantener la cámara encendida, por favor, ¿sí? Recordemos lo que hemos visto hasta el momento de triángulos, o bueno, lo que hemos visto de esta unidad, transformaciones en el plano, lo que es la traslación, la rotación y la reflexión. ¿Sí? Esas son las tres transformaciones que vimos en el plano. Y las características de cada una de ellas, cómo determinar cada una de estas transformaciones en el plano. ¿Sí? Además de eso, vimos lo que es un triángulo. Recuerden que un triángulo es la región del plano limitada por tres rectas que se intersecan 2 a 2. ¿Sí? En un triángulo se identifican los siguientes elementos: el vértice, los vértices, los lados, los ángulos interiores y los ángulos exteriores. Los vértices son los puntos de intersección de cada parte rectas que forman el triángulo, ¿sí?
Los vértices se nombran con letras mayúsculas, ¿sí? Tenerlo presente siempre. Los vértices se nombran con letras mayúsculas y los lados con las letras minúsculas, ¿sí? Los ángulos interiores son los que forman los lados consecutivos, ¿sí? Entonces, fíjese que el lado B y el lado C del triángulo, el lado B y el lado C forman el ángulo A. El lado A con el lado B forman el ángulo C mayúsculo. Y el lado C con el lado A forman el ángulo B mayúsculo. ¿Sí? En cada vértice están ubicados los ángulos. Y recuerden cómo es la notación de un ángulo. Los ángulos exteriores son los ángulos adyacentes a los ángulos interiores, ¿sí? Entonces, tenemos los ángulos exteriores. De igual forma, como tenemos los ángulos interiores, tenemos los ángulos exteriores. Sí, además de esto vimos las propiedades que cumplen los triángulos. Y una de ellas, que es la más importante que recuerden, es que la suma de sus tres ángulos interiores es 180 grados. Recuerden, la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo debe medir siempre exactamente 180 grados. La segunda propiedad nos dice que el lado de mayor longitud se le opone el ángulo de mayor amplitud y al lado de menor longitud se le opone el ángulo de menor amplitud. Y acá vimos este ejemplo. Fíjense que el lado C, que es el de mayor longitud, se le opone el del ángulo de mayor amplitud. Y el lado de menor longitud, que es el B, se le opone el ángulo de menor amplitud. La tercera propiedad, la medida de cada uno de los lados es menor que la suma de las medidas de los otros dos lados. La medida de uno de los lados es menor que la suma de los otros dos lados, ¿sí? O sea, aquí vimos este ejemplo con sus tres correspondientes combinaciones, ¿sí? Si yo dejo al lado C y sumo a los otros dos, entonces B más D debe ser siempre mayor al lado C. ¿Sí? Si fijamos al B de igual forma y si fijamos al D de igual forma. La cuarta propiedad nos dice que la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. Entonces, si yo tengo un ángulo exterior, si yo quiero saber la amplitud de él y conozco las tres medidas de los ángulos interiores, yo puedo conocer la medida de cada ángulo exterior. ¿Por qué? Porque el ángulo exterior está dado por la suma de los dos ángulos no adyacentes a él. El adyacente es el que está consecutivo a él, ¿sí? El que está justo al lado. Los no adyacentes son los que no están al lado, es decir, estos dos. Si yo sumo 45 más 65, obtengo como resultado 110. Vimos también, espera un momento, que me fui al final. Bueno, vimos también lo que eran las clasificaciones de los triángulos, ¿sí? Los triángulos, recuerden que se clasifican según sus lados en equilátero, isósceles y escalenos. El equilátero es aquel triángulo que tiene todas las medidas de sus lados iguales. El isósceles es aquel que tiene dos de sus lados de igual medida. Y el escaleno es aquel que no tiene lados iguales, es decir, todos sus lados tienen diferente medida. Kevin, según sus ángulos, los triángulos se clasifican ¿en qué? Kevin, según sus ángulos, los triángulos se clasifican ¿en quiénes? Equilátero, isósceles y escaleno. Según sus ángulos. Yo, profe. A ver, Antonio, según sus ángulos se clasifican Acutángulo, obtusángulo y rectángulo. ¿y cómo es el rectángulo? Que tiene un ángulo recto y dos agudos. ¿Y cómo son los ángulos rectos?
Los que miden todos 90 grados. Los ángulos rectos son los que miden 90 grados, ¿sí? Muy bien, Antonio. Según sus ángulos o según la amplitud de sus ángulos, los triángulos se clasifican en acutángulo, obtusángulo y rectángulo. Sí, el acutángulo, todos sus ángulos son agudos, ¿sí? A ver, Doménica, ¿qué quiere decir que un ángulo sea agudo? Doménica, ¿qué quiere decir que un ángulo sea agudo? Doménica, Que son menores a 90 grados. a 90 grados, muy bien. ¿Qué quiere decir que sea obtusángulo, Andy? ¿Qué quiere decir que un ángulo sea obtuso? ¿Qué quiere decir que un ángulo sea obtuso, Andy? Andy. No me acuerdo, profe. A ver, tenemos el siguiente triángulo que es el obtusángulo y es el que tiene un ángulo obtuso y dos ángulos agudos, ¿sí? Es decir, dos ángulos que tienen medida menor a 90 grados y un ángulo que tiene medida mayor a 90 grados. Un ángulo obtuso es aquel que es mayor a 90 grados, pero no mayor a 180, ¿sí? Es decir, entre 180 y 90 grados. Eso quiere decir que sea un ángulo obtuso. Muy bien. Continuamos. Recuerden que nos vamos a enfocar con los triángulos rectángulos, ¿sí? Recuerden, un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados. En todo triángulo rectángulo, los lados que forman el ángulo recto, los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Y el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa, ¿sí? Recuerden cómo se conocen los lados de un triángulo rectángulo, ¿sí? Catetos y hipotenusa. ¿Quiénes son los catetos? Los que forman el ángulo recto. ¿Quién es la hipotenusa? El lado que está justo enfrente o el que se le opone al ángulo recto, ¿sí? O al ángulo de 90 grados. Bueno, estamos viendo lo que es el teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos, ¿sí? Es decir, se tiene esta relación. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Muy bien, esto es importante que siempre lo tengan presente. Ya saben cómo se comporta el teorema de Pitágoras, qué dice el teorema de Pitágoras, ¿sí? Y que es un triángulo rectángulo. Muy bien. Bueno, en la clase anterior habíamos quedado en este ejercicio, ¿sí? ¿Qué vimos? Bueno, vimos cómo determinar la distancia del niño a la cometa, ¿sí? ¿Utilizando qué? Utilizando el teorema de Pitágoras, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar con los siguientes ejercicios. Clasifica cada triángulo según la medida de sus lados y ángulos. Entonces, todos, por favor, en sus libros, se van a ubicar en la página 173 y van a completar, ¿sí? El número 1 se clasifica según sus lados según sus lados ¿en qué? Vamos con Antonia. El número 1, ¿qué es? Según sus lados, ¿será isósceles, será escaleno, será equilátero? Un acutángulo. Pero estoy preguntando según sus lados en primer lugar. Según sus lados. Recuerde que según sus lados se clasifican en equilátero, isósceles y escaleno. Yo, profe, A ver, Doménica. Según sus en lados. isósceles. Isósceles, muy bien. Y según sus ángulos, Antonia. Acutángulo. No. Yo, profe, Dígame, Doménica. rectángulo. Rectángulo, vea. Tiene un ángulo recto. Tiene un ángulo recto. Entonces, ¿cómo quedaría el primer ejercicio, Doménica? Isósceles
Y rectángulo. Y rectángulo, muy bien, según sus lados en isósceles, según la medida de sus ángulos en un ángulo, en un triángulo rectángulo, ¿sí? Vamos con el segundo. Andy, según sus lados, se clasifica en, según sus lados, En un... Se me fue la palabra. ¿Obtusángulo? según sus lados, Andy, según sus lados se clasifican en equilátero, isósceles y escaleno. ¿Cuál de los tres es? ¿Será que es un equilátero, un isósceles o un escaleno? ¿Qué es? ¿Equilátero? No. Para que sea equilátero, todos sus lados tienen que tener igual medida. Ese triángulo Yo, tiene todos sus lados de yo- igual medida. A ver, Antonia, ¿cómo se clasifica es según un sus lados? escaleno. ¿Un qué? Escaleno. Un escaleno, muy bien. ¿Por qué? Porque todos sus lados miden de diferente medida o tiene diferente medida, ¿sí? Los tres lados tienen diferentes medidas, ¿sí? Y según sus ángulos se clasifican en quién, Andy. Según la medida de sus ángulos se clasifica ¿en quién? ¿Qué será el triángulo número 2? ¿Será un acutángulo, un obtusángulo o un rectángulo? ¿Cómo, profe? Andy, según la medida de sus ángulos se clasifica en quién, el número 2. Según la medida de sus ángulos. ¿Un obtusángulo? No. Para que sea obtusángulo tiene que tener un ángulo mayor a 90 grados. Y ese triángulo no tiene un ángulo mayor a 90 grados. Profe, Antonia, es también un acutángulo. no, no Es es un acutángulo. rectángulo, profe. Es un rectángulo, vea, es igual al anterior. ¿O no es igual al anterior? Fíjense, tiene un ángulo recto. ¿Por qué me dicen acutángulo, obtusángulo? Si tiene un ángulo recto acá, un ángulo recto, un ángulo que mide 90 grados. Es decir, que la forma de dos de sus lados es como una L. Es un rectángulo. Vamos con el tercero y el cuarto. Por favor, ustedes en sus libros completan. Cuando terminen, me informan para preguntarles. Y le voy a preguntar a Kevin y a Andy. El 3 y el 4. Por favor. A ver, Kevin, el número 3. Según la medida de sus lados, el triángulo es un Escaleno. escaleno. El triángulo 3 es un escaleno. Todos sus lados son de diferente medida. Es equilátero. ¿Es un qué? Kevin. Es equilátero. Ah, es equilátero. Equilátero, no escaleno. ¿Sí? Y según la medida de sus ángulos, ¿es un qué? Acutángulo. Acutángulo, muy bien. A ver, Andy, el número 4. Según la medida de sus lados, ¿es un qué? Según la medida de sus lados, ¿es un qué?
Según la medida de sus lados, Andy. Según la medida de sus lados, profe. Sí, el número 4. ¿Qué es? Eh, acutángulo. Según la medida de sus lados se clasifican en equilátero, isósceles y escaleno. ¿Cuál de los tres es? Según la medida de sus lados. Isósceles. No es un isósceles. Tienen que medir, si no lo ven a simple vista, midan con una regla a todos sus lados. Midan con una regla a todos sus lados, a ver si todos sus lados miden exactamente la misma longitud. Es un equilátero. No es equilátero. Yo, profe, ¿Qué es, Doménica? es un escaleno. Es un escaleno, muy bien. Y según la medida de sus ángulos, Andy, según la medida de sus ángulos, ¿qué es? Andy, Acutángulo. acutángulo, muy bien. Entonces, ya todos debieron de completar este problema. No sé cuál es la dificultad, solamente es observar y identificar. Solamente. Esto no tiene nada de complejidad. Vamos con lo siguiente. Determina si la afirmación es falsa o verdadera. La primera afirmación dice lo siguiente: todo triángulo equilátero es acutángulo. Todo triángulo equilátero es acutángulo. ¿Verdadero o falso? A ver, vamos con Antonia. Todo triángulo equilátero es acutángulo. Todo triángulo equilátero es acutángulo. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. No, ¿Segura? profe, verdad. Es verdadero. Fíjense en la definición de un triángulo equilátero. ¿Cómo es el triángulo equilátero? ¿Y cómo son los ángulos? Bueno, en un triángulo rectángulo, sus ángulos es un acutángulo. Según la medida de sus ángulos, es acutángulo. La primera afirmación es verdadera. La segunda afirmación dice: existe un triángulo escaleno que es isósceles. Doménica, ¿verdadero o falso? Existe un triángulo escaleno que es isósceles. Falso. Falso. Falso, porque no puede haber un triángulo que sea de dos maneras a su vez, ¿no? No puede ser escaleno y isósceles a la vez. Y la séptima afirmación, Kevin, ¿existe un triángulo rectángulo isósceles? ¿Existe un triángulo rectángulo isósceles? ¿Verdadero o falso? Verdadero, muy bien. Y el primer ejercicio del libro es un ejemplo de eso. Un triángulo rectángulo isósceles. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Vamos ahora a ver lo que son las líneas y puntos notables en un triángulo. ¿Sí? Los ejercicios, bueno, ya le había enviado ejercicios de la página 174. Los ejercicios del 8 al 13 le envié para actividad. Bueno, los demás ejercicios los enviaré el día de hoy. Vamos a continuar con el tema. Veremos a continuación lo que son las líneas y puntos notables en un triángulo, ¿sí? Observemos lo que aparece a continuación. Es una pequeña introducción al tema, ¿sí? Y tenemos una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántas cuerdas se necesitan? ¿Sí? En realidad, ¿cuál es la medida de la cuerda que se necesita para formar estas dos letras? ¿Sí? Calcula la cantidad de cuerda que se necesita para formar dos letras. ¿Qué letras? La letra N y la letra Z. ¿Sí? Entonces debemos determinar cuánto debo utilizar de cuerda para determinar
para, para formar estas dos letras, ¿sí? Entonces tenemos la letra N y tenemos la letra Z. Lo que conozco la letra N es que esto mide 20 centímetros y la distancia que hay de acá a acá mide 15 centímetros. Pero esta distancia no la conozco, ¿sí? Entonces, sé que esto mide 20 y esto mide 20. Entonces, para esta letra N, debo utilizar 20 más 20, 40, más lo que mida esta diagonal, que no sé cuánto mide, ¿sí? Lo único que sé es que la distancia que hay de acá a acá es de 15 centímetros. Entonces, debo determinar esta longitud para conocer lo que va a utilizar la letra N. Y para la letra Z, sé que este lado mide 10 y este lado mide 10, ¿sí? Esta diagonal no la conozco, pero sí sé la altura de la letra, ¿sí? Entonces, para formar la letra Z, sería 10 más 10, 20, más lo que mida la diagonal, que no lo sé. Entonces, ya sé que mide 20 más 20 esta letra. Lo que no conozco es la diagonal, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para determinar la diagonal en cada una de las letras? Doménica, ¿qué hago para determinar la diagonal en cada una de las letras? ¿Qué debo utilizar? ¿Qué puedo utilizar? ¿Qué hemos visto hasta el momento? A ver, Antonia, ¿qué puedo utilizar? Antonia, Doménica, Andy, Kevin, ¿qué puedo utilizar? Roberto. A ver, Roberto, ¿qué debo utilizar para determinar este problema? ¿Cómo determino el problema? Roberto. Nadie responde ahora. Sí, a ver, Roberto. ¿Aló? Sí, dígame. ¿Qué debo hacer? 15 centímetros. Profe, Dígame, le escucho. A ver, presten atención. Lo que debo hacer es formar un triángulo rectángulo. Y fíjese cómo lo voy a formar. Vea, voy a formar un triángulo rectángulo, donde esta longitud ya la conozco y esta longitud ya la conozco. Ya, muy bien, fíjese. Esta parte de la letra forma un triángulo rectángulo. Voy a colocar acá el triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué conozco del triángulo, de este triángulo rectángulo? Bueno, de este triángulo rectángulo lo que conozco de este triángulo rectángulo? Bueno, conozco la altura. ¿Y cuánto mide la altura de este triángulo, Doménica? ¿Cuánto mide la altura del triángulo, 20. Doménica? 20 centímetros. Vamos a escribirlo con una letra más pequeña. Ya. Y vamos a hacerlo de rojo. Muy bien. Tenemos que la altura es de 20 centímetros. Y la base del triángulo, ¿cuánto mide, Kevin? 15. 15, muy bien.
15 centímetros. Muy bien. Entonces tenemos un triángulo rectángulo donde la base y la altura miden 20 centímetros. ¿Qué no conozco? Bueno, no conozco este lado. Vamos a llamarlo a este lado. Vamos a llamarlo. ¿De qué letra? ¿Cómo se conoce este lado? Antonia. ¿Qué letra por lo general tiene ese lado? ¿Cómo se conoce este lado de este triángulo? En primer lugar, esto es un triángulo rectángulo. ¿Cuáles son los catetos, Antonia? Antonia, no escucho. El cateto es el 20. Son dos catetos. ¿Cuáles son? El 20 y el 15. El 20 y el 15, que son los que forman el ángulo recto, ¿sí? ¿Y quién sería el otro lado faltante? ¿Cómo se llama este lado, Antonia? El B. ¿Cómo se llama este lado? ¿Cómo se llama? ¿Qué es esto? Un triángulo rectángulo, ¿sí? Y en un triángulo rectángulo, ¿cómo se conocen sus lados? Yo, profe. A ver, ¿cómo se conoce este lado, Doménica? Hipotenusa. Hipotenusa. En todo triángulo rectángulo tengo catetos y hipotenusa. A ver, ¿qué letra le vamos a colocar a la hipotenusa? Voy a colocar la letra C. ¿Sí? Por lo general es la letra C y voy a colocarla de color verde. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, vamos a utilizar este triángulo rectángulo para conocer este lado. ¿Cómo conozco esta diagonal de la letra? Utilizando el triángulo rectángulo y determinando la hipotenusa del triángulo rectángulo. ¿Y cómo determino la hipotenusa, Kevin? ¿Cómo determino la hipotenusa de un triángulo rectángulo? Utilizando un triángulo de escaleno para medir sus lados. No, El obtusángulo para determinar su... no. Lo vimos en la clase anterior. Bueno, no estuvo en la clase anterior. A ver, Kevin, Andy, ¿qué debo utilizar para determinar la longitud de la hipotenusa? El Andy ya se fue, profe. Ya regresó. Perdón, profe, se me fue el internet. A ver, Andy, ¿cómo determino la hipotenusa del triángulo rectángulo? ¿Cómo, profe? ¿Cómo determino la hipotenusa de un triángulo rectángulo? ¿Cómo determino este valor si ya conozco estos dos? Tengo un triángulo rectángulo, tengo los dos catetos y tengo la hipotenusa. ¿Cómo determino la hipotenusa de un triángulo rectángulo? ¿Qué utilizo? Sus lados. ¿Y cómo los utilizo? Midiéndolos. No. A ver, Doménica, ¿qué debo utilizar? Doménica, ¿qué debo utilizar para determinar la hipotenusa del triángulo? Y lo vimos muchas veces en la clase anterior. Hicimos dos problemas. Me enfoqué en que aprendieran el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos sirve para determinar la longitud de todos los lados de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para determinar la hipotenusa del triángulo rectángulo. ¿Y qué nos dice el teorema de Pitágoras? Antonia, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Antonia. Que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Ajá, en este caso, ¿quién es la hipotenusa? Antonia. El C.
C. Entonces me quedaría C elevado al cuadrado. Me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a ¿quién? A la suma de los cuadrados de los lados. ¿Cuánto miden los lados, Antonia? De los 20 catetos. centímetros y 15 centímetros. Sería 20 al cuadrado más 15 al cuadrado. Y Ya 15. terminé, profe. Ya terminó. A ver, ¿cuál es el resultado, Doménica? ¿Cuánto es 20 al cuadrado? 400 400. Más más 15 al 225. cuadrado. 225. Muy bien. ¿Cuánto da la suma? 625. 625. ¿Y luego qué debo hacer, Doménica? La raíz cuadrada de 625 es 25. Muy bien. Luego aplico la raíz cuadrada. Entonces, ¿qué hago? Acá aplico la raíz cuadrada. Me quedaría la raíz cuadrada de C al cuadrado. C al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 620. Se me quedaría esto, la raíz cuadrada. Y luego, ¿qué pasa con este cuadrado y la raíz? Se simplifica. Se simplifica la raíz con el cuadrado del C. ¿Y qué me quedaría? Que C ¿qué tendríamos entonces? Que C es igual a, ¿cuánto dio la raíz cuadrada de 625, Doménica? 25. 25. Muy bien. Aplicamos la raíz cuadrada de 625, que es 25. Entonces, ¿cuánto mide esta diagonal? Andy, ¿cuánto mide esta diagonal entonces? 25 ¿25 qué? ¿25 qué? Dígame. centímetros. Centímetros, muy bien. Entonces, ¿cuánta cuerda se necesita para formar la letra N, Antonia? ¿Cuánta cuerda se necesita para determinar la letra N? Antonia. Antonia. Profe, ¿me escucha? Sí, ahora sí le escucho. ¿Me ¿Cuánto se puede necesita ¿Cuánto se necesita para formar la letra N? ¿Cuánta cuerda se necesita para formar la letra N? Si ya sabemos que esto mide 25 centímetros. ¿Cuánto se necesita para formar la letra N? una más? En centímetros, Antonia. A ver, si esto mide 20, esto mide 25 y esto mide 20, ¿cuánto se necesita? A ver, Doménica, ¿cuánto se necesita para formar la letra N? 25 centímetros. ¿Cuánto se necesita para formar toda la letra N? Toda la letra N. Si esto mide 20, si esto mide 25 y si esto mide 20. ¿Cuánto se necesita para formar la letra N? ¿Cuánto, Doménica? 55. 65. 65, 20 más 25 más 20 son 65. 65 centímetros. Bueno, escriben ustedes, para formar la letra N se necesitan 65 centímetros. Entonces colocan, para formar la letra N se necesitan 20 más 25 más 20, que es igual a 65 centímetros. Bueno, de ejercicio van a realizar el de la letra Z. ¿Sí?
van a formar de igual forma otro triángulo rectángulo, ya conocen quién es la altura, que es 24, ya conocen quién es la base, que es 10 en este caso, y calculan la hipotenusa de este triángulo. Teniendo la hipotenusa, ese es el valor de la diagonal de la letra Z, y luego suman 10 más lo que mide la diagonal, más otros 10. Y ese es el valor de la letra Z. El valor de la diagonal de la letra Z, ¿sí? Entonces, determinan cuánto se necesitan para formar la letra Z y escriben la respuesta. Bueno, voy a parar acá. Esto es de utilizar solo el teorema de Pitágoras. Por esa razón les indico siempre, por favor, tengan el resumen a la mano para que a la hora de la clase no estén revisando el cuaderno, viendo dónde está lo que vimos en la clase anterior. El libro tampoco. Sí, además de eso, le doy el resumen al comienzo de la clase. Ese resumen que yo les doy al comienzo de la clase deben de tenerlo siempre en su formulario. ¿Sí? Muy bien, ¿dudas con respecto a la clase? ¿Dudas? Nope. No, profe. Muy bien, entonces me despido. Al final de la mañana les enviaré la actividad a realizar. Por favor, estar atentos a la plataforma. Profe, la letra Z tenemos que hacer de tarea. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego, chao. Chao, profe. Chao. Cuídese. Chao, Chao. profe. Igual, que pasen.